existencia. No vamos nosotros a comenzar demostrando la existencia de los ángeles, en este tema, los ángeles o el mundo angelical, porque la Escritura es clara al respecto. Los ángeles existen y ya. Vamos a estudiar mejor ciertas particularidades sobre ellos, por ejemplo, su organización, sus órdenes, su servicio, su calidad moral, la posición que tienen ellos en el reino de Dios y su justicia, su relación para con Dios y para con los hombres. ¿Qué debemos esperar con respecto a ellos, o qué no debemos esperar? Entonces hablemos de su organización. Para hablar primero de su organización, hablemos de su número. ¿Cuál es el número de los ángeles? Pues nadie sabe. Sin embargo, la Escritura indica, en cuanto a su número, la enormidad del número de ángeles. Vamos a varios pasajes. Vamos primero al Salmo 68. A ver si esta Biblia tiene el Salmo 68. Se me olvidó traer la mía. Salmo 68. Alguien lea por favor el versículo 17. Los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Los carros de Dios, ¿de qué? ¿A qué está hablando de eso? Los carros de Dios. Está hablando en términos bélicos. Bélicos. O beligerantes. Bélicos o beligerantes. El carro de guerra era en el armamentismo del Antiguo Testamento, o en los tiempos del Antiguo Testamento, armamentistamente hablando, el carro de guerra era el arma pesada más peligrosa, o más letal, más mortal. Acordémonos que cuando Elías es tomado al cielo, Eliseo dice: ay, Padre mío, y carro de Israel y su gente de a caballo. Carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Cómo así que el carro de Israel? Un señor que tiene Israel y tiene un carro. No, carro de Israel está hablando precisamente de su ejército, de su seguridad. Qué interesante, porque cuando, por ejemplo, la reina María Estuardo, no María Tudor, la hija del rey Enrique, sino María Estuardo, o sea, de la dinastía escocesa, habla de John Knox. John Knox, el reformador de la nación escocesa, y la reina María contraria al evangelio, tanto que John Knox la llamaba Jezabel. Cuando María se refería a John Knox, por ejemplo, decía cosas tales como que, por ejemplo, que temía más a una invasión de miles de hombres en las Islas Británicas, una ocupación militar de miles de hombres, perdóneme, que temía más las oraciones de John Knox que la ocupación de un ejército de miles, de millares de hombres a las Islas Británicas. ¿Me voy a entender? Es decir, ella consideraba más poderosas las oraciones de John Knox. Entonces, cuando ella dice que la ocupación de miles de tropas, en la simbología bíblica y en la manera de hablar de nuestros países o de nuestras culturas que han sido afectadas por la civilización bíblica cristiana, ¿a qué nos referimos nosotros cuando usamos ese término, los miles? Muchos, incontables, inmensidad, miles. Que cumplas 1000 más, dicen en los cumpleaños. Que cumplas hasta el 3000. No quiere cumplir miles. No quiere cumplir miles más. Ay, no, mucho. Ya tiene muchos miles. No decía que cumplas muchos más porque no te voy a mantener yo. Cuando se habla en términos económicos, dice, ojalá tuviera miles.
Ahí sí. Miles de millones. Eso se refiere a multitud. Si por ejemplo vemos el Salmo 68 versículo 11, ¿cómo dice? Salmo 68 versículo 11, alguien léalo por favor. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Grande multitud. Y luego el versículo 17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Otra traducción dice miles de millones. Entonces, cuando hablan términos bélicos acerca de los ejércitos del Señor sobre los cuales el Señor se mueve, es una referencia a los ejércitos de Dios, a los ejércitos celestiales. Por ejemplo, mire el versículo 12, huyeron reyes de ejércitos y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Está hablando con respecto a los reyes derrotados frente a los ejércitos de Dios nuestro Señor. Pero bueno, alguien puede decir, pero al fin, ¿cómo? ¿Un ejército de Dios puede ser un ejército de seres humanos? Bueno, sí, por supuesto, también. Pero específicamente el Salmo 68, versículo 17, habla de los carros del Señor, sobre los cuales el Señor viene a Sinaí. Acordémonos que Martín Lutero, por ejemplo, su canto, su himno más representativo de los muchos que él escribió, ¿recuerdan cuál es? Castillo fuerte nuestro Dios. Él habla en términos bélicos, es como un himno. Casi todos los himnos nacionales de las naciones, por lo menos de las naciones latinoamericanas, habla en términos de guerra, y también de los Estados Unidos. En el himno de Martín Lutero, que habla en términos bélicos, canta él que quién nos puede librar de Satanás. Dice, ¿saber quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth. Señor de Sabaoth. Alguien présteme un lápiz, por favor. Gracias. Señor de Sabaoth. Señor de Sabaoth. ¿Sabed quién es Jesús? El que venció en la cruz. Señor de Sabaoth, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, con armas de Javer, astucia y gran poder, el cual no hay en la tierra. Pero sabed quién es Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth. Cuando dice Señor de Sabaoth, Martín Lutero dice Señor de los ejércitos, como dice en el versículo 11. El Señor daba palabra, había grande multitud de ejércitos. Grande multitud. Entonces cuando dice en el versículo 17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, el Señor viene del Sinaí a su santuario. Vamos a Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33. Versículo 2. Dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Otra vez, hay un número inmenso que acompaña al Señor cuando Él viene a ¿qué? Vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán.
y vino dentro de 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces está cantando precisamente el evento en el cual el Señor viene a dar la ley. Hay algo que no, las teologías sistemáticas no hacen mucho énfasis, no todas. Bueno, ¿cuál es entonces el papel fundamental de los ángeles? Ministros, ¿para qué? Al servicio de Dios. Para el servicio de Dios, ¿en hacer qué? Cuando dicen que es un ejército, dice el Señor de Sabaoth, Señor de las multitudes. Habla en términos bélicos. ¿Cuál es el papel fundamental de los ángeles? Entre todos los papeles que cumplen varios papeles, ¿no? Que alaban al Señor, que ayudan a los santos en la tierra, que comunican. Pero todo eso apunta ¿a qué? A la batalla a vencer. Todo eso apunta al objetivo de ir a la batalla a vencer. Que son unos ejércitos. Es decir, de tomar el dominio, el reino para Cristo. Ese es el papel de los ángeles. Entre todas esas funciones que tienen. No importa cuál es su distribución. Bueno, sí importa. Pero siendo la distribución la que es, sus órdenes, en fin, su jerarquía, sus escalafones, los nombres que llevan, sus funciones en comunicar, en cuidar, en guardar, todo apunta a tomar para Cristo el reino, el dominio, porque generalmente siempre los encuentra uno en esos términos para el Señor. Y si uno duda, pues mire el libro de Apocalipsis, que los ángeles son los guerreros. Y precisamente acá dice que el Señor viene con una multitud de ángeles, como con un ejército de guerreros, a traer la ley. ¿Por qué? Porque el Señor en todas estas cosas está haciendo ¿qué? Redimiendo al mundo. Y cuando está redimiendo al mundo está derrotando al diablo y a sus propios ejércitos. ¿Me debe entender, hermanos? ¿En dónde comienza esa historia entonces? ¿En dónde comienza esa historia del Señor? ¿Perdón? En Génesis. Vamos a Génesis. Todo comienza en Génesis. Como su palabra lo dice. ¿Qué quiere decir Génesis? Principio, comienzo. Entonces, cuando uno dice en la Biblia cualquier cosa, ¿en dónde comienza? Pues en Génesis. Génesis capítulo 3. A ver esta Biblia. Hermano, ¿puede creer que se me olvidó mi Biblia? ¿Sí? ¿Hoy? Sí. Imagínense. Estoy aquí con escopeta prestada. Pero ¿sabe qué me da alegría? Que es la misma escopeta. Son de la misma marca. Sí. Entonces, Génesis capítulo 3. Versículo 15. Alguien léalo, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿en dónde comienza esa batalla? Desde el comienzo. Claro, desde el comienzo, precisamente. Entonces, miremos, por ejemplo, ahí más adelante, Génesis capítulo 3. Versículo 22, 23 y 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ok, entonces el hombre cae porque hay un ángel que es enemigo de Dios y estropea la vida del hombre, ¿no? Entonces el Señor lo expulsa de su jardín, de su heredad. Lo expulsa ¿a dónde? A la intemperie, a la selva, a la intemperie. Fíjense que, qué cosa tan interesante. Adán, a veces uno piensa que cuando nuestro Señor creó a Adán, Adán estaba en la selva. ¿Me va a entender? La naturaleza ahí selvática. Como cuando sueltan a Rambo en la jungla, en la selva. Es una selva. ¿Perdón? En los woods.
Lo soltaron allá arriba en los Redwoods. Eso, en los Redwoods, en el monte. A veces uno piensa que el Señor puso a Adán en un monte, que lo puso en la selva, en la jungla. ¿En dónde estaba Adán cuando el Señor lo crea? ¿Y en dónde lo pone? En un jardín. ¿Cuál es la diferencia entre la selva y un jardín? Es salvaje, la selva es salvaje. Es una diferencia inmensa. Es decir, la porción de tierra en donde el Señor pone a Adán es una porción de tierra ya civilizada. Porque dice, y Jehová plantó un jardín en Edén. El jardín está en Edén. Es el jardín del Edén, no porque todo el Edén sea el jardín, sino porque el jardín está en Edén. Cuando Adán es expulsado a la intemperie, entonces, al monte, a la selva. Y el Señor dice que no entre, que no reingrese, que no venga aquí otra vez. ¿Por qué? No sea qué, coma y viva. ¿Y qué pone el Señor para que no entre Adán? Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces comienza a hablar de los ángeles en términos bélicos. Ya hablo anteriormente de los ángeles en términos bélicos. En el caso de los ángeles caídos están, o del ángel caído de Satanás y de su simiente, de sus hijos, de sus seguidores, están en estado permanente, belicoso, guerra declarada en contra de los hijos de la mujer y de los hijos de la mujer. Y ahora vemos uno de los términos de esa guerra, es que el Señor pone ángeles, es decir, guardias, guerreros, con una espada ahí que se revuelve por todos lados, términos bélicos, términos de batalla, para que el hombre que es rebelde contra Dios no entre a lo de Dios, a la heredad de Dios, a la herencia. El hombre que se ha rebelado, que se ha levantado, que no dobla su rodilla delante de nuestro Señor, es enemigo de esos ángeles. No puede entrar a tomar ninguna bendición de nuestro Señor, porque nuestro Señor envía a los mismos ángeles para que no lo dejen. ¿Me explico, hermanos? Entonces, los ángeles son vistos, son señalados, cualquiera que sea su oficio ya específico dentro del rango que le corresponde, o cualquiera que tenga el nombre. En la escritura hay dos ángeles que se les menciona con nombre propio, Miguel y Gabriel. Cualquiera que sea su nombre, cualquiera que sea su oficio, apunta precisamente a eso. Si es para comunicar la verdad de Dios, esa verdad que comunica el Señor es una verdad armada, porque la escritura, la palabra de Dios es la espada, acordémonos. Entonces cuando nuestro Señor viene al Sinaí con la ley, viene con su espada, viene con su palabra. Y precisamente, ¿qué es la ley? Es la orden de un rey con una espada en la mano para que haga cumplir esa ley, para castigar a quien no cumple esa ley. Entonces nuestro Señor es acompañado con una multitud, con miles de miles. En la simbología bíblica, la Biblia tiene una simbología impresionante. La Biblia no es prosa literal, o literalista mejor, sino que es prosa, poesía, profecía, epístola, literaria. Entonces, en esta literatura, no literariedad, sino literatura, ¿qué indica el número 1000? ¿Qué indica el número 1.000.000? Una multitud. No necesariamente indica 1000 preciso, sino que indica una multitud. Entonces ahí comenzamos a ver esos aspectos, o ese aspecto bélico y conquistador de los ángeles. ¿Cuál es su número entonces? Multitud. Sigámoslo observando en otros pasajes. Por ejemplo, Marcos capítulo 5. Hay gente que, a propósito de estas cosas que hemos estado hablando, hay gente que tiene, ¿cómo se dice eso? Que tiene nostalgia y pasión por el salvajismo, por la vida salvaje, por la vida en el intemperie, y cree que la vida cristiana se vive mejor así.
Dice, yo para vivir mejor la vida cristiana me voy para el monte. El hombre de las cabezas. No, exactamente, me vuelvo como un Tarzán cristiano. Y esa es la manera mejor. Cuando precisamente Adán está en compañía del Señor, es en un mundo civilizado. Y por eso nuestro Señor llama a Adán a civilizar el mundo, aún civilizar el mundo creado, la naturaleza. Qué cosa tan interesante que el lugar o el espacio geográfico o la esfera de influencia de la sociedad santa, nuestro Señor no la llama esa selva, sino la llama esa ciudad, la Nueva Jerusalén. Es decir, un lugar civilizado en los términos de Dios. Es el reino de Dios y su justicia. Entonces dijimos Marcos capítulo 5. Acordémonos, por ejemplo, que cuando nuestro Señor está a punto de entrar a los ejércitos, no de ángeles, sino a los ejércitos humanos de Él, a la tierra prometida, les dice, espere porque la tierra todavía es muy salvaje. Hay mucho animal, mucha bestia por ahí, mucho bicho, muchos animales salvajes. Entonces por eso nuestro Señor envía o deja un tiempo a los cananeos, amorreos, en fin, para que bajaran la intensidad en el número de salvajismo y domesticaran la tierra. La tierra hay que domesticarla. Cuando uno ve, por ejemplo, los términos en que habla el profeta Isaías con respecto a los animales salvajes, en un mundo cristianizado, habla de la domesticación de las bestias, de la osa, del león, de la misma serpiente. Domesticar, la domesticación. Dijimos Marcos capítulo ¿qué? 5. Miremos versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Esta es una conversación muy particular. ¿Quiénes son los personajes acá conversando? Demonios. Los demonios conversando ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les pregunta, ¿cómo te llamas? Miren qué cosa, porque el Señor pregunta en términos, según Marcos, pregunta en términos plurales o singulares el Señor. Singular. Y al Señor le responden en términos plurales o singulares. ¿El Señor no sabía el número? Claro, entonces ¿por qué pregunta en términos singulares? Porque le está preguntando a un ejército, a una sola organización. Le está preguntando a un grupo con un solo mando, claro. En la década 1920 o 30, el filósofo español Ortega y Gasset escribe su libro La rebelión de las masas. Y habla él de cómo las naciones europeas se están comportando no de manera organizada y no siguen un solo fin y derrotero histórico con un propósito como lo han hecho las naciones cuando son guiadas por Cristo. Solamente cuando las naciones son llevadas por Cristo, son guiadas a un derrotero, a un propósito histórico vencedor de victoria. Acordémonos, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, encontraron a todas las naciones indígenas en una decadencia espiritual porque no tenían un derrotero histórico, un hito al cual seguir, de victoria, de esperanza. Al contrario, estaban muertas de miedo por una destrucción y un cataclismo. Esa es una de las cosas miserables y peligrosas de la doctrina dispensacionalista, que la iglesia espera un cataclismo y no la victoria de Cristo. En la tierra, en el mundo, en la historia, claro, una victoria de Cristo en el cielo sí, pero en la tierra, una victoria de Cristo, Cristo guiando a las naciones, en la historia, antes de que nuestro Señor venga, preparando a su iglesia precisamente para su venida.
Entonces los demonios aquí hablan en términos unidos, porque siguen un solo mando. Dice, ¿cómo te llamas? Y responde. Entonces preguntamos, ¿en qué términos responde los demonios estos? ¿En términos singulares o en términos plurales? Plural. Los dos. Legión me llamo. Dice legión me, Me llamo. no dice nos llamamos. Me llamo. Sin embargo dice legión, que es un grupo organizado, claro. La legión romana variaba su número, la legión. Las naciones belicosas en la organización de su ejército, en los momentos históricos cuando han sido belicosas, han llamado su unidad militar principal con un nombre. La unidad militar principal romana era la legión. Como en la época de la Edad de Oro española, en la edad de la conquista y del Imperio Español, del rey Carlos y del rey Felipe de los Habsburgo españoles. ¿Cómo se llamaban los ejércitos? Los tercios. Se llaman los tercios porque cuando marchaban 3 filas, una a un lado, otra a otro lado y otra en el centro. Las de los lados pues vigilaban los flancos y la del centro marchaba vigilando la vanguardia. La legión era una unidad militar, a veces de 3.000 y a veces de 6.000 hombres. Durante los tiempos de Alejandro Magno era la falange macedonia. Se llamaba falange como los dedos porque su arma principal era una lanza larguísima de 3, 4 o 5 metros. Era como un puercoespín, impenetrable. Entonces cuando dice legión, dice podemos ser 3.000, 6.000, los que usted quiera. Otra vez habla en términos de miles, como en el Antiguo Testamento, porque está señalando que son una multitud. Es decir, está hablando en términos de Sabaoth, de ejércitos. No solamente los ángeles son una multitud, sino que son una multitud debidamente organizada. Porque, por supuesto, si están puestos para una guerra, están organizados para la guerra. Si están puestos para desarrollar actividades belicosas, están organizados para cumplir su misión. También, es lo que acaba de decir. Legión me llamo porque somos. Es lo que posteriormente Pablo se refiere cuando los llama. ¿Recuerdan qué nombre les da? En cuanto a organización. Principados, potestades, tronos, dominios. Hasta ahí vamos. Claritos. Vamos a Mateo capítulo 26. Versículo 50 y 53. Leamos desde el versículo 52 o 51, perdón. Pero uno de los que estaban, lea algo, alguien por favor. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la vida. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Claro, tenía razón Pedro de quitarle la espada, quitarle la oreja al pobre hombre. No. ¿Por qué no? No, le está defendiendo a su maestro, ¿no? ¿Por qué no tenía razón entonces Pedro de quitarle la oreja? Porque el sacerdote no iba armado. En la escritura, ¿cuándo se usa la piedra, el palo o la espada? En defensa. En defensa. Cuando está en peligro, ¿qué? Su vida. La vida. Claro. Menos la de Pedro. No, la de Jesús. Claro. No, pero aquí no está en peligro la vida de Jesús. No, Ahí pues ahí van a arrestar. Eso es interesante porque Pedro no se atreve a ir a rescatar a Jesús cuando ya lo condenan a muerte. Pero sí, Que en ese caso sí es algo justo. ¿Me deben entender? En la escritura, cuando un hombre golpea con una espada o está a punto de golpear con una espada,
¿el otro tiene derecho a usar la espada? Claro que sí. Claro, pero este no es el caso acá. Bueno. Versículo 53. ¿Acaso piensas que puedo ahora orar a mi Padre? Otra vez, hermano. No, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Más de 12 legiones de ángeles. ¿Cuánto es 12 por 3? Si la legión correspondía a 3.000 hombres, como en algunos momentos en Roma, 36.000 ángeles. Imagínense, si un solo ángel es poderoso, que el Señor le bastó un solo ángel para devastar con una plaga a todo Israel, en los tiempos en que David le dio por contar el pueblo para sus actividades militaristas. Armas de destrucción masiva. Claro, imagínense 36.000 ángeles. Y si se refería a 6.000 miembros de una sola legión, 72.000 ángeles. Pero no es un número exacto. El Señor se está refiriendo a una multitud. Sabaoth de los ejércitos. Sabaoth de los ejércitos. Por eso, cuando son brutales las naciones en términos bélicos o militaristas, quieren tener una multitud de... ¿Una multitud de qué? De ejércitos. Cuando una nación, cuando un rey se convierte en un rey brutal o en un rey monstruoso, que es el ejemplo que nosotros encontramos en el libro de Daniel, cuando a Daniel se le revela los imperios monstruosos que vienen. Son monstruosos porque dice que desechan, que devoran a un león alado y un oso jorobado y cojo y un dragón terrible, y pisoteaba y todo lo devoraba. Acordemos, en Deuteronomio, por ejemplo, el Señor le prohíbe a los reyes hacerse de ejércitos numerosísimos, porque solamente Jehová es Jehová de los ejércitos. Pero es una desgracia diabólica cuando una sola nación, por ejemplo, tiene un gasto militar superior, ese presupuesto, al presupuesto de la suma de todas las demás naciones del mundo. Y esa milicia responde a un solo mando, a una sola oficina. Es monstruoso, porque esa calidad le pertenece solamente a ¿quién? De ser señor de los ejércitos. ¿Lo deben entender, hermanos? ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Que la gente tiene que estar desprotegida? No, cada persona es soldado de Cristo. Por eso nuestro Señor le prohíbe a los gobiernos convertirse en monstruos, convertirse en lo que Daniel llama bestias. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones. El número de la congregación celestial es incontable. Incontable. Claro, si uno quiere ser literalista, ¿cuánto es 1.000.000 de millones? En español. Un billón. ¿Un millón? Bi. En español billón, porque en inglés un billón son 1.000 millones. En inglés 1.000 millones son un billón. En inglés a billion. En español 1.000 millones, perdón. En español 1.000.000 de millones es un billón, o sea 12 ceros. Un billón. Entonces si alguien es literalista dice, ¿cuántos ángeles y almas hay alrededor del trono de Dios? 2 billones. Hay
Hay un billón. No, no está hablando aquí en términos literales, sino en términos literarios. La palabra mil, la palabra millón, en la escritura significa una inmensidad, millón, inmensidad de inmensidad. Un ejército, versículo 12. ¿Qué decían estos que estaban ahí? Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Wow. Sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. ¿Qué es lo que le cantan a los reyes de la tierra? Examine cualquier himno nacional. ¿Qué es lo que le cantan al Estado? Oh, gloria, Irmar. Oh, júbilo. El poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza es de quién? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el himno nacional del reino de los cielos? ¿Qué es de quién? De David, de Abraham, de Salomón. El prototipo de rey humano en el Antiguo Testamento es quién? El prototipo de rey humano en el Antiguo Testamento es David. Pero cuando David se le subía, como decimos nosotros, los humos. Fíjese esa figura de lenguaje en nuestro castellano. Subir los humos, ¿qué quiere decir? ¿De qué se llenó el templo cuando lo inauguró Salomón? ¿De qué se llenó el templo? De humo. O sea, de la nube, o sea, de la Shekinah, o sea, de la alabanza, de la gloria, de la honra, de la fortaleza, de la sabiduría, de la riqueza y el poder de Dios nuestro Señor. Entonces, cuando a David se le subían esos, los humos, que son solamente de Dios nuestro Señor, el Señor por ahí le mandaba alguna plaga o una rebelión de su propio hijo. Claro, claro. Le mandaba un angelito. Un angelito, le mandaba un ángel del Señor con una espada en la mano. Porque esos ángeles son celosísimos. Son celosísimos de Dios. A los ángeles les indigna. Bueno, sobra decirlo, los ángeles no tienen cuerpo humano. Pero hablemos también en términos simbólicos. A los ángeles se les pone la piel de gallina. El oír que hay otro que pretende el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por eso nuestro Señor pone, no le basta sino cuántos ángeles para guardar el jardín. Pone dos querubines, eso es suficiente. Pero uno habría sido suficiente como para que el Señor afirme que nadie que reclame poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra y gloria, a nadie que reclame esas cosas, a ningún usurpador, le corresponde compartir la herencia del Señor. Y la herencia del Señor es su reino. ¿Me explico, hermanos? Ahora, que hay una multitud en el trono cantando eso. Entonces algunos dicen, no, mira, ¿cómo se llama? La función de los ángeles es puramente musical. Cantar. No, señor. Si hay una función musical, pero en pro de una guerra. Como cuando, por ejemplo, los ejércitos llevan tamborileros. Hay una escena en unos cuadros en el arte producido en la revolución de independencia de los Estados Unidos. Y hay un cuadro, por ejemplo, un muchachito con un tambor y al lado y detrás de él otros con unas flautas, con unas pipas, con unas gaitas. ¿Por qué? ¿Porque estaban chévere de fiesta? No, porque van cantando canciones militares. Es una banda de guerra. Esos son los himnos de los ángeles en los lugares celestiales. Por eso uno ve esos mismos términos bélicos de guerra en los himnos de nuestro Señor en el libro de los Salmos. Siempre los ejércitos se llevaban, ahora no lo usan,
Ahora llevan sus iPads. ¿Llevan sus iPod? Ya, pero antes en las películas se veía mucho en las legiones romanas. Cuando iban, claro, iban con los tambores y eso representaba, claro, como que es el poderío, como para amedrentar al claro, más, pues, más fuerte y más fuerte. Claro, tiene tres fines. Motivaba al ejército. Exacto. El primero, en la guerra psicológica, es destruir la moral, amedrentar al enemigo. Segundo, en la guerra psicológica es levantar, exacerbar el ánimo de los de su propio bando. Y tercero es cantar la gloria de la persona soberana por la cual están yendo a matar y por la cual están dispuestos a morir. Lo terrible hoy, por ejemplo, en los ejércitos brutales, ¿cuál es el tipo de música que usan los ejércitos brutales hoy en día? Es una música brutal también. ¿Por qué van a eso? A robar, a matar y a destruir. Entonces es una música que no es una música, sino que es una cacofonía. Es una cacofonía. La palabra caco o caca es el griego que quiere decir malo. Por eso al malo le dicen también el caco. Y cacofonía entonces es un sonido malo, o sea, un ruido. Acordémonos que en el orden de nuestro Señor no quiere que el hombre viva salvaje. La cacofonía son sonidos salvajes, sin domesticar. No tiene ninguna armonía, ni melodía, ni ritmo. Y por lo tanto sus letras son letras así, sin armonía, sin melodía. Y la letra no tiene armonía y melodía cuando no canta la santidad. Cuando no canta lo bueno, sino cuando canta y dice lo malo y para lo malo. Por eso, ¿cuál era la música favorita, por ejemplo, de los ejércitos nazis? La música de un tal señor Wagner. Y la música favorita de él, la marcha de las valquirías. ¿Quiénes eran las valquirías? Las valquirías, según la mitología germánica, eran esos ángeles, ejércitos celestiales, que iban espiritualmente al frente de las hordas bárbaras cuando entraban a robar, matar y destruir. Y esas valquirías, o esos ejércitos celestiales, pues eran unos seres angelicales de manera o de forma femenina, es decir, como unos súcubos, las cuales se llevaban para tener un romance eterno a los bárbaros caídos en la guerra, en el combate. Ahí en la cultura popular, en la cultura pop, en la producción cinematográfica de Hollywood, películas tales como Apocalipsis Now, sobre la guerra del Vietnam. Los hombres son llevados precisamente por esa actitud, diabólica, demoníaca, de ángeles caídos. Porque para eso son los ángeles, para la guerra, para la batalla. Y si son los ángeles caídos, es para la guerra, la batalla a favor de Satanás. Me daba risa porque hay una película que hicieron unos cristianos hace poco. Y el motivo es precisamente la guerra espiritual, la oración. Pero al principio ponen ejemplo y es el bombardeo con napalm en Vietnam. Pero qué cosa tan incongruente. Para motivar la guerra espiritual, mostrar imágenes de bombardeos con napalm en Vietnam. Muy torpe. En Vietnam perdieron, ¿no? Salieron corriendo. Claro. Porque en la escritura la guerra contra el terrorismo es una guerra perdida si se pelea simplemente en términos bélicos. Porque el terrorismo tiene una función ideológica, espiritual primeramente. Y si no se triunfa primero ideológicamente, no se va a triunfar de ninguna manera. ¿Cuál es la ideología del terrorismo? Esa precisamente, aterrorizar, de alguna manera o de otra. La guerra contra el terrorismo se gana fundamentalmente primero conquistando las almas.
Si no es una guerra eterna, infinita. Es un infierno. O sea, no se va a acabar la FARC y el ELN. Se va a acabar, pero ¿por qué conquista? ¿Qué cosa? Conquista la mente. El terrorismo islámico, por ejemplo, se gana conquistando al Islam. Y el Islam no se le conquista con M16, ni con Kalashnikovs. ¿Me explico, hermanos? Porque esa no es la manera como el Señor toma su reino. Los ángeles tienen una función bélica, pero las armas de los ángeles no son solamente destructivas en términos materiales, sino principalmente en términos espirituales. Por eso nuestro Señor está acompañado de ángeles cuando da ¿qué cosa en el Sinaí? ¡La ley! Nuestro Señor no envía a su pueblo simplemente a Canaán y dice, mate a los amorreos y a los jebuseos, sino les da primeramente la ley. Primeramente esos israelitas tienen que ser conquistados por el Señor, conquistados mediante su espíritu con la ley. ¿Me explico, hermanos? Luego si entren, hasta que no hayan sido conquistados, hasta que no sean un pueblo obediente, no pueden entrar. Y como no lo quieren ser, pues que caigan en el desierto y que la otra generación sea la que entre. Mire por ejemplo el versículo, estamos leyendo Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos has... ¿Qué cantan estos? Oh, perdóneme, hermano, discúlpeme por favor. Quedamos en el versículo 9. ¿Lo puede leer, por favor, de nuevo? ¿El 9? Sí. Dice así, y cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De los que cantan aquí son los ángeles, juntamente con las almas de los redimidos delante del trono de nuestro Señor. Y ese himno es un himno de términos militaristas, de términos conquistadores, pero la milicia, como lo enseña por ejemplo, mire esto, hermanos. El gran teórico de la guerra en nuestra civilización occidental se llama un tal von Clausewitz. Karl, con K, Karl, era un austriaco o alemán. Karl Clausewitz, con K, Clausewitz. Clausewitz es el genio militar de nuestra civilización. No porque haya sido el que lideró un ejército a la conquista, como Napoleón o como César, sino porque es el que escribe la obra más completa de teoría de guerra. Dice Karl Clausewitz que un ejército o una nación no se le conquista, no se le gana, sino primero se le vence espiritualmente. Clausewitz combatió al lado de los ejércitos unidos que peleaban en contra del imperio francés de Napoleón en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Lo que dicen estos que están cantando aquí en el cielo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios, nos has conquistado. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué es lo que conquista nuestro Señor? En la tierra, ¿qué conquistó Cristo? ¿O a qué conquistó Cristo? Según esta estrofa de este himno. Las naciones. Las naciones. ¿Se le quedó alguna sin conquistar? No, dice de toda. De todo linaje. ¿Qué quiere decir linaje? Descendencia. Descendencia, es decir, de toda Familia. familia. ¿Qué le dice nuestro Señor a Abraham? En tu simiente serán toda la familia. Dice de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro
nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Y eso lo cantan los ángeles y todos los ejércitos celestiales. Ahora uno dice, pero ¿qué va a reinar sobre la tierra si el Señor va a destruir la tierra? Ah, bueno. Por supuesto, nuestro Señor anuncia cataclismos, eso sí, destrucciones, pero no eliminaciones. Una cosa es un cataclismo y otra cosa es una eliminación. La eliminación quiere decir eso, que ya no existe más en su esencia. Ese es el reino de Dios anunciado por los ángeles. Entonces, ¿qué cantan precisamente los ejércitos cuando van al combate? ¿Qué le hacen saber al otro? Que se van a morir. O se rinden o mueren. Eso es lo que canta precisamente el himno de un ejército. El himno de un ejército no entra cantando: arreglémonos, reconciliémonos, negociemos, ajustémonos, mezclémonos. Sino dice: ríndanse. Ese es el canto del Evangelio. Arrepentidos, sí. Creed, o sea, ríndase a Cristo nuestro Señor. Ríndase a Cristo nuestro Señor. ¿Y cuáles son los términos de Cristo? Los términos, porque cuando siempre un ejército, un rey, dice ríndanse, envía unos, ¿qué son los términos? Dice, si te rindes, si tú te rindes, te conviertes en esto para mí. Y tienes que hacer esto y tienes estas obligaciones. Entonces, ¿cuáles son los términos de ese rey que anuncia que él es el que toma para él todo? ¿Cuáles son los términos? ¿Cuáles son esos términos de sometimiento a la voluntad de él? ¿Cómo se llaman los términos? Se llama la ley de Dios, se llaman los mandamientos. ¿Cuál es el Evangelio entonces? El Evangelio es que el Señor nos salva ¿de qué? De esa condenación de morir en condición de enemigos de Él. Pero ¿cómo nos salva de morir en esa condición de enemigos de Él? Si entramos bajo su pacto de rendición. Si entramos bajo sus términos de su victoria. Déjenme leer el versículo 11, por favor. Estábamos leyendo el 8, ¿verdad? Ya leímos el 10. Ya leímos el 10. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Otra vez, mira y escucha. No, como en el versículo 8. En el versículo 8 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. Versículo 11. Y miré y oí la voz de los ángeles del trono, de los siervos alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, que eran millones de millones, y decían a gran voz, versículo 12, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y el versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta que es un himno de victoria que le canta a unos enemigos? Que le canta a uno que es el soberano, y que le canta para que sepan los miembros de ese ejército, de esa multitud de ejército, bajo ese soberano, que ellos tienen la victoria con su soberano. Ahora, hermanos, miren, ese es el tipo de alabanza, ahora sí, o de cántico, de himno, que la iglesia canta. Entonces uno tiene que preguntarse si las canciones que canta son de ese calibre. O si todavía canta Él me levantará, y... No. Mejor dicho, si canta uno canciones de niñitas.
y ridículas, y más bien como romantiquitas. Porque esas no son las canciones del reino. Porque las canciones del reino son eso, himnos. Himnos. El mundo ha entendido muy bien qué son los himnos cuando hacen los himnos para alabar a las naciones, a los estados. Claro, el que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Esto que lo escribe el apóstol Juan, lo escribe con respecto al testimonio que él tiene. O sea, él es testigo de este himno. Él no se lo inventó, él no se sentó a escribirlo. Sino que él es testigo de primera mano, que ve y escucha esos ejércitos cantando. Pero el testimonio de Juan aquí que nosotros estamos leyendo está metido entre ¿qué? Ahí Apocalipsis capítulo 5. ¿Está metido entre qué? Apocalipsis se trata de ¿qué entonces? Es una batalla, todo Apocalipsis. Es una batalla, es un Waterloo impresionante. Es una guerra, es una batalla mejor. Estaba hablando de la batalla que libra nuestro Señor para vengarse de sus enemigos, específicamente ¿cuáles? De los enemigos que se han rebelado contra Él, matando a su Hijo enviado y a los siervos de ese Hijo. Esa es la historia de Apocalipsis. La historia de Apocalipsis es la historia de una venganza, de una victoria de nuestro Señor, que se planea en el cielo. Uno cuando mira las películas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ve los estrategas, los generales alrededor de una mesa, y con unos palos largos, y en la mesa una maqueta con soldaditos y tanques, y entonces con los palos van empujando los soldaditos, los tanques, a medida que por radio les van comunicando el avance de los ejércitos. Entonces ellos van empujando ahí y luego dicen, ¿qué les parece? ¿Nos quedamos ahí un tiempo bombardeando o seguimos avanzando o nos retiramos o qué sé yo? Entonces van planeando la estrategia. Eso es lo que ve Juan en el cielo. Y el decreto en el cielo de la victoria de Cristo, que los ángeles lo cantan, lo dicen. Y luego ve en el libro de Apocalipsis que los ángeles del Señor, o los enviados del Señor, son enviados como agentes precisamente en aras de esa conquista. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, los ejércitos del Señor son distribuidos, tienen un orden, ¿no? En el libro de Éxodo, por ejemplo, cuando Jetro visita a Moisés y encuentra a Moisés juzgando el solo, ¿qué le dice? ¿Qué haces tú? ¿Te vas a volver loco? ¿Te vas a chiflar? Mejor organiza al pueblo para que lo puedas juzgar. Organízalo ¿cómo? En miles. ¿Recuerdan que lo veíamos la vez pasada? Miles, cienes, 50 y decenas. Pues los ejércitos celestiales tienen una organización también. Se dice de Napoleón, por ejemplo, que organizó el ejército francés dividiéndolo en un cuerpo de oficiales y de suboficiales. Entonces, así como los oficiales, la oficialidad tiene su debida organización según su rango, su escalafón militar, generales, mayores, coroneles, en fin, tenientes. Entonces, de los ángeles, la escritura dice que hay órdenes, que hay querubines, que hay serafines, que hay principados, que hay poderes, que hay tronos, que hay dominios. Y en la escritura, en la revelación especial, como que entre toda esa multitud de ángeles, por nombre propio destaca a dos: un tal Miguel un general, y un tal Gabriel. Gabriel no sé mucho, pero Miguel se le denota como un general. Como un general, exactamente. Uno es como un general que hace eso, pelear, un general. Y otro es como... tiene una misión muy importante que son las comunicaciones. Mensajero. Un mensajero. Entonces en todo ejército tiene que haber un
Claro, en todo ejército tiene que haber inteligencia militar, tiene que haber comunicaciones. Eso lo entienden, por ejemplo, claro, por supuesto, los ejércitos demoníacos, ya sean ejércitos angelicales o ejércitos humanos de Satanás, lo entienden muy bien. Por ejemplo, en la Alemania nazi había un ministro de comunicaciones, y ese ministro de comunicaciones no era sino propaganda, un tal Goebbels o Goebbels. ¿Recuerdan? Cuando cuando los gobiernos dicen vamos a tener un ministerio de comunicaciones, eso es lo que hacen, hacer propaganda. Entonces vamos a tener un ministerio de educación, eso es lo que hace tener propaganda. Gabriel es el que le comunica precisamente el evangelio a María. Es la comunicación importantísima del reino. Por eso dice la Escritura que los ángeles desearían, anhelan participar de la batalla que rinde la iglesia en la tierra. Es una batalla comunicadora de la expresión profética del reino de Dios y su justicia. Los ángeles andan cantándolo, diciéndolo, y ahora que lo hacen los seres humanos en la tierra. No dice la Escritura que los ángeles tienen envidia, pero que sí tienen anhelo de hacerlo también. Entonces, en esas órdenes, miremos, la Escritura habla de querubines, miremos Isaías capítulo 37. Isaías. Isaías capítulo 37. No, 37. Sí. Versículo 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Por qué dice, quién dice esto? ¿Quién dice esto? Según el versículo 15, un tal. Ezequiel, ¿no? ¿Y por qué lo dirá Ezequías? ¿Cuál es la situación que se está viviendo aquí? De tensión, porque iban a ser invadidos. Imagínense. Hay un monstruo alrededor de Jerusalén. ¿Por qué digo el monstruo? Porque eso es lo que es una bestia, todo ejército que se levanta en contra de Dios nuestro Señor. Es decir, todo ejército que niega la soberanía de Dios nuestro Señor. Es una bestia. Estoy hablando en términos bíblicos. En términos bíblicos, es decir, en la realidad de las cosas, en la verdadera semántica, en el verdadero vocabulario, en el léxico que debe estar en la mente de los cristianos, en su diccionario. Hay una bestia alrededor de Jerusalén que son precisamente los ejércitos de Asiria. Un tal Senaquerib, o los ejércitos de un tal Senaquerib, que le dicen que de Senaquerib es el Dios. poder, es la ri, de Senaquerib es la sabiduría, es la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por lo tanto, tú, don Ezequías, eres un pobre miserable que tienes que rendirte ante este Señor, porque a este Señor es el que se le han dado los rollos, los sellos, para que Él los abra y para que reine sobre la tierra. Es que no pueden haber dos señores. Uno no puede servir a dos señores. Entonces, ¿cuál será el tipo de oración que levanta Ezequías? Él me levantará. ¿Cuál es el tipo de oración que dice Ezequías? ¿Cansado del camino? ¿Hambriento de ti? ¿Cuál es el tipo de oración? Su nombre es Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Ese es el tipo de canción. ¿Qué dice Ezequías ahí? Ya lo habíamos leído, versículo 16 entonces. Jehová de los ejércitos. Señor de Sabaoth. Jehová de los ejércitos.
Por eso Jesucristo dice a Pedro: Pedrito, ¿qué te pasa? ¿Acaso no puedo yo clamar al Señor y Él envía 12 legiones de ángeles? Porque Cristo es Señor de Sabaoth, de los ejércitos. ¿Con qué derecho uno comanda un ejército si no tiene autoridad legítima y poder sobre ese ejército? Por eso Ezequías le clama al que tiene el poder y la autoridad sobre ese ejército. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. El libro de Isaías es interesante. ¿Cuál es el propósito general? ¿Recuerda cuando vimos hace 2 años, creo, el Antiguo Testamento? Hace una eternidad. En la dispensación pasada. Cuando veíamos el libro de Isaías, decíamos el propósito del libro de Isaías. ¿Recuerdan que Isaías era una especie de embajador, tanto civil como religioso, de los reyes de Jerusalén? Isaías vivía en la misma época del profeta Amós, para los reyes del norte. Y la situación geopolítica era que no solamente a Israel, sino que a las naciones circunvecinas, incluido el mismo Egipto, el Señor estaba a punto de castigarlos a manos de unos tales asirios por su infidelidad. Y el Señor le reclama a los israelitas: ¿cómo si están amenazados por los asirios y atreven a hacer pacto con las naciones para que los defiendan? ¿Cómo se atreven a hacer pacto con Egipto? Y así a cada nación entonces el Señor le reclama. El Señor libra a Jerusalén en el tiempo de Ezequías, a diferencia de lo que hace nuestro Señor con Samaria, a la cual no libró. Porque Samaria no se rindió a Jehová de los ejércitos, sino prefirió pelear. Como dice Pablo, nuestras armas no son de este mundo. Ellos prefirieron pelear con las armas de este mundo. Tomó entonces versículo 16, dice Ezequías: primero, Jehová de los ejércitos, o sea, Señor de las multitudes angelicales. Segundo, Dios de Israel. Tú eres Dios no solamente en él, sino también en la tierra. Dios es Dios del cielo y de la tierra. ¿Cuándo? ¿En los tiempos de Israel? Todo tiempo. Siempre. Porque nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, entre otras cosas, dice: todo poder me es dado. en el cielo. ¿Por qué dices eso, Jesús? ¿Porque antes no tenías poder en el cielo y en la tierra? Claro que sí. Nuestro Señor dice: ¿acaso no puedo yo abrir simplemente la boca y unas legiones de ángeles bajan? Aquí luego nos dice Ezequías orándole a ese Jesús preencarnado: tú eres el Señor de los ejércitos del cielo y de la tierra. Que moras entre los querubines. Los querubines son unos seres terribles, terribles entre los ángeles de nuestro Señor. Son terribles, temibles. Son esos seres que ni siquiera supieron, que no sabían los profetas cómo describirlos. Vamos a leerlo en el caso de Ezequiel, por ejemplo. Vamos a Ezequiel capítulo 1. Leamos desde el versículo, no leamos todos, desde el versículo 6. Cada uno. Cada uno tenía 4 alas y 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas
A sus 4 lados tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas... Siga, hermano, perdóneme. Sí. Siga, por favor. Con las alas se juntaban uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de una de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, habían en los 4 cara de águila. Siga leyéndolo. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían su cuerpo. Y el 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban se volvían, no se volvían. Y el 13, por favor. El 13 dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, y andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Qué cosa tan terrible. Difícil de leer. Qué cosa tan terrible. Casi indescriptible. Bueno, en el libro de Apocalipsis están otra vez, cuando dice que tienen la semejanza, algo impresionante en la dificultad que tiene Ezequiel para describirlos. Dice, ¿cómo son sus caras, su aspecto? Cara de hombre, cara de león. No es que le esté poniendo apodos, cara de león, sino que es la manera de describirlo porque no sabría cómo más. Es algo terrible. Terrible. Por eso dice seres vivientes. Por ejemplo, en el griego, en Apocalipsis dice la palabra Zoe. Zoe es un ser viviente, tiene vida. Tanto que hay algunas versiones que les llama bestias. De león, de águila, de hombre, de buey. En la simbología bíblica cristiana, esos son los personajes o los símbolos que se usan, por ejemplo, para describir a los 4 evangelistas. El Evangelio de Mateo. En esta parte. Perdóneme. En esta parte, en Ezequiel. Esa descripción o esas imágenes que usa Ezequiel para describir son usadas también para describir, por ejemplo, en la tradición cristiana, a los evangelistas. De águila, por ejemplo, se dice el Evangelio de Juan. De Mateo se dice de hombre. En Marco, no, perdón, en Marco de hombre es la cosa. En Mateo creo que es cordero. Bueno, en fin, ya se me olvidó. Pero es algo terrible. Así eran sus caras y tenían las alas extendidas por encima de cada uno de ellos. Pero hay algo interesante. Dice que estos seres no se mueven sino donde les indica el Espíritu. El versículo 12. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Cuando andaban no se volvían. No importa qué tan terribles, fuertes, eminentes, indescriptibles y poderosos sean, ellos reconocen de quién es el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Y de quién es ese poder? Dice ahí en el versículo 12. Del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? De Dios, nuestro Señor, del Espíritu Santo. Ahí los mismos ángeles reconocen de quién es la autoridad, los santos ángeles. Nosotros los seres humanos debemos, por lo tanto, saber de quién es la autoridad. Del Espíritu Santo. Es una cosa tan desgraciada, hemos dicho varias veces acá, cuando uno no reconoce la autoridad del Espíritu de Dios. Cuando menosprecia al Espíritu Santo, por ejemplo, frente a Cristo o al Padre.
y cree que con eso le hace un favor al hijo. Cree uno que alaba mejor al hijo porque pone al hijo por encima del espíritu. No, de ninguna manera. Entonces, eso en cuanto a los querubines. Ahora, ¿qué cosa? Porque precisamente a este tipo de seres es a los que pone nuestro Señor a guardar el Edén. Nadie tiene acceso al paraíso, nadie tiene acceso a la herencia de Dios, si no es porque Cristo lo salva. Él es el sumo pontífice, es decir, el puente. Nadie más es el sumo pontífice. Los monstruos brutales han querido ser el sumo pontífice. Decía Martín Lutero en ese estilo que tenía él para decir las cosas. Algún día yo enseñé y dije y afirmé y confesé que el Papa es el vicario de Cristo. Pero ahora digo que es vicario del diablo. Claro, los querubines no se atreven a ir, sino a donde el Espíritu les dirige, ya sea a izquierda o a derecha, de manera sincronizada. Para nosotros, ¿qué quiere decir que el Espíritu los dirige? Que los dirige, en el caso nuestro, ¿cómo nos dirige el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo nos dirige el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu Santo no nos dirige a nosotros por medio de lo que dice la convención, la tradición, el seminario, nada, ni ninguna institución, aunque nuestro Señor la haya puesto. El Espíritu Santo nos dirige por medio de su palabra, porque no hay más intermediarios entre Dios y los hombres, sino uno que se llama Jesucristo, y el intermediario Cristo nos ha hablado por medio de su Espíritu. Esas cosas que se llaman la familia o la iglesia o la misma convención no son sino instrumentos que tienen que estar bajo el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque ni siquiera un querubín de estos puede ser nuestro intermediario. Ningún ángel. Acordémonos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que le dice a Juan: levántate porque yo también soy consiervo tuyo al servicio de Cristo. En una de las lecturas que hice, dice que no se le debe de pedir a los ángeles protección y todo, porque ellos no pueden. Sí se puede orar porque Dios mande sus ángeles. ¿Qué fue lo que hizo Ezequiel? Jehová de los ejércitos. Y al otro día entonces, ¿qué pasó en el campo de los asirios? Que el Señor había enviado a sus ángeles, había enviado a su ángel. A un ángel. Pídele al ángel. Al ángel García. Serafines, Isaías capítulo 6. Devolvámonos otra vez a Isaías. Isaías. Versículo 1 y 2. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus patas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y el versículo 4 y 5. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjese que no dice: ay de mí, que vi a los serafines. Si no hay de mí, que he visto a Jehová de los... Acordémonos que decíamos en nuestro idioma castellano,
Esos refranes y esas figuras literarias castellanas tan lindas que hay, esa riqueza cultural, literaria, cuando dice uno se le subieron los humos. ¿Qué es lo que ve subir aquí don Isaías? Humo. ¿Solamente sube delante de quién? En el templo, por eso en el templo había permanentemente humo. ¿Recuerdan? En el templo de Dios había permanentemente humo. ¿Humo de qué? Había un sacerdote fumando ahí. Habían varios tipos de humo. Primero, humo de los sacrificios, humo también del incienso, de los altares. Entonces dice, en el año que murió el rey Usías vivió el Señor sentado sobre un trono ¿qué? Alto y sublime. Dicen, por ejemplo, dicen las crónicas acerca del trono en Constantinopla, del rey o del emperador de Constantinopla. Se supone que el emperador más cristiano que había en esa época era el emperador en Constantinopla. Antes del emperador Carlomagno, que puso su capital en Aquisgrán, el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se supone que antes de él, el emperador más cristiano, del emperador Miguel y Alejo y en fin, Justiniano. Pero se dice que estos se les subieron los humos e hicieron construir su trono alto y sublime. De tal manera que cuando una persona se acercaba, por decir algo, viene un embajador de qué sé yo, de los lombardos a visitar al emperador, viene un embajador del reino de Kiev a visitar al emperador. Y cuando llegaba a Constantinopla y tenía acceso al palacio, no podía llegar delante de él, sino primero lo veía allá, alto y sublime, y con un vestido majestuoso que llenara, ojalá, los recintos. Más amplio que el vestido de Talía cuando se casó. Amplio, alto él y sublime. Y que cuando se acercaba para llegar delante del trono, al lado y lado estaban sus ejércitos, cantando las glorias del emperador, porque ese emperador decía que él también era un mediador entre Dios y los hombres, un sumo pontífice. Y que como si no fuera suficiente, habían mecánicos, artistas que habían construido de oro, de metal, unos pájaros que les hacían cantar de manera artificial. En donde tenían la imagen puesta al emperador o el ministro de propaganda del emperador cuando elaboraba toda esa parafernalia y toda esa tontería. ¿Qué imagen tendría? Porque es que la maldad no puede escaparse de las Sagradas Escrituras, de los principios bíblicos, ni siquiera para hacer lo malo. Para ser artífices. Porque hablando de ángeles, Satanás precisamente lo que es un impostor. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, es un ángel vestido de luz. Entonces, ¿qué hacen los serafines delante del trono del Señor? Primero, en el versículo 2, ¿qué hacen? Porque cuando se acercaban delante del emperador no lo podían, ¿qué? Mirar a la cara. Mire cómo nuestro Señor usa la astucia de Satanás para destruir a Satanás y a los hijos de la serpiente. Por ejemplo, el emperador Moctezuma también prohibió que la gente se acercara a él mirándolo. Se veía muy sublime. Claro. Y el emperador Moctezuma decretó que los que se acercaban delante de él, por una posición muy elevada que tenían que ponerse encima un vestido muy feo, porque eran sus siervos y tenían que estar descalzos. Y el emperador Moctezuma decretó que nadie podía acercarse o estar delante de él armado. ¿Qué fue lo que aprovechó don Cortés y don Alvarado entonces cuando estaban delante de Moctezuma? Que Moctezuma, como no era Dios, no se podía defender de nada. Ni nadie lo podía defender porque no siquiera lo podía mirar.
Por lo tanto, las espadas de Toledo eran muy eficaces contra un hombre desamparado. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estos seres tan altísimos se declaran que son indignos siquiera de mirar a Dios, de poner su cara, su rostro frente a Jehová. ¿Pero por qué indignos los serafines? ¿Por pecadores? Porque los ángeles que leímos en Apocalipsis reconocen que solamente quien es digno. Solo tú eres digno. Solamente tú tienes el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solamente tú eres digno. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Versículo 3, el uno al otro daba voces: Santo, santo, santo. Mire que Isaías, en esa visión que tiene Isaías, es muy detallista. Es como un perito, ¿no? Generalmente un diseñador de modas, un arquitecto, un artista, o alguien que tiene alma de artista, es una persona detallada o detallista cuando entra a algún lugar y no se le escapan detalles. Isaías se da cuenta que los serafines estos no necesariamente o solamente le cantan al Señor, sino que se dan voces los unos al otro. No porque se alaben el uno al otro, sino que se comunican el uno al otro. ¿Y qué se dicen? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo le parece que santo, santo y santo es del Señor? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice que hablemos entre nosotros? Con cánticos espirituales, himnos. Claro. Que no salga palabra corrompida de vuestra boca. Los unos a los otros. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. ¿Cómo lo llaman el Jehová de los? Aunque estén delante del trono del Señor, están en pie de guerra. Y le dicen: toda la tierra está llena de la gloria. ¿En dónde está la gloria del Señor? ¿En el cielo o en la tierra, hermanos? Entonces, ¿en dónde está el reino? ¿En el cielo o en la tierra? Él es el rey de todo. De todo. Soberano. Soberano. Así lo llaman el rey. Eso es lo que quieren decir. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Quiciales como las bases, columnas. Las columnas de todo se estremecen por la gloria de Dios nuestro Señor. Y cuando se canta y se dice y se da testimonio de la gloria de Jehová, toda columna o toda base tiene que estremecerse y caer. Toda base y toda columna que no reconoce esa gloria tiene que caerse. Las columnas del mundo tienen que caerse si no son las columnas de Dios, porque el mundo no puede ser sostenido sino por sus columnas de nuestro Señor. Las bases de todo orden, hermano, las bases de todo pensamiento son la palabra de Cristo. Tiene que ser la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que puede expresar el pobre Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, he visto a Jehová el Rey, Jehová de los... ¿Qué es lo que tiene que confesar Isaías? Lo mismo que confiesan los serafines. Que solamente Él es santo y Él es un inmundo. Y que Jehová es el Rey de los ejércitos. Versículo 6.
Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Los serafines no soportan la indignidad frente a Dios nuestro Señor. Claro, los ángeles de los cielos que anhelan el ministerio de la iglesia en la tierra, es porque el ministerio en la tierra de la iglesia no puede ser menor al de los ángeles. Mire esto, hermanos, esto es importantísimo. ¿Cuál ministerio es mayor, el de los ángeles o el de los seres humanos? ¿Cuál ministerio es mayor? El ministerio es el mismo, que es declarar el poder, la riqueza, la seguridad, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza en términos bélicos, ¿no? ¿Pero somos nosotros los que anhelamos el ministerio de los ángeles? No, yo no quiero ser un ángel. Son los ángeles los que anhelan nuestro ministerio. A veces la gente dice: ay, yo el consuelo que tengo es que me muero y me vuelvo un ángel. No, eso es mitología, eso es superstición. Los ángeles no resisten, o mejor, se indignan. Y bajo la soberanía del Señor, por lo tanto, tienen un ministerio de quitar la deshonra. Por lo tanto, nuestro ministerio, que no es menor, es de la misma esencia. Nosotros nos indignamos ¿ante qué? Ante todo aquello que no le da la gloria y la honra a Dios nuestro Señor. Por eso a los cristianos nos dicen que somos ¿qué? Intolerantes. Pregunta, hermanos, ¿el cristianismo es intolerante? ¿O el cristianismo tolera? El cristianismo es intolerantísimo. Hemos dicho varias veces acá, ¿el cristianismo es discriminador? Claro, porque discrimina, divide, separa. El cristianismo no une. El cristianismo exalta a Cristo y alrededor de Cristo se unirá el reino de Cristo. Pero el cristianismo no une en términos de las mismas cosas. Por razón de las cosas hay que unirlas. Eso es escolasticismo puro. Por razón de las cosas. El escolasticismo, la predicación de que todas las cosas, simplemente por ser las cosas, son razonables y santas. Sin Cristo nuestro Señor, sin el Evangelio, sin la redención. En el mundo caído, después del pecado, las cosas son redimidas por nuestro Señor, en los términos de Cristo y del Evangelio de Cristo. Son restauradas las cosas, son santificadas las cosas. El ángel restaura o redime, ¿qué cosa de Isaías? El versículo 6 y 7. Voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mí boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Es el ángel el que redime o es un agente de redención? Es un agente de redención. Y redime con un tizón sacado ¿de qué? Del altar. ¿Qué era lo que hacía o qué era lo que se ponía en el altar para que ardiese? Carbones, ¿no? Claro, no, sí, pero ¿qué era sobre los carbones se ponía algo? ¿Recuerdan? ¿Qué se ponía sobre el carbón para arder? ¿En el templo en la tierra o en el tabernáculo? ¿Recuerdan que hay un altar de bronce? ¿Qué se ponía en el altar de bronce para arder? El cordero, los sacrificios. Los sacrificios se ponían para arder y entonces redimir la culpa, claro. El altar también de las oraciones, el altar de incienso, era para las súplicas, para que el Señor redimiera de la culpa. Por eso el serafín toma un tizón del altar, porque solamente por el sacrificio del Cordero Él nos ha redimido de todo y toda lengua, y todo pueblo, y toda nación. Eso lo cantan esos serafines, según el libro de Apocalipsis.
Miremos a otra categoría en este ranking de ángeles. Principados, poderes, tronos, dominios. Vamos a Efesios capítulo 6. Vamos a, bueno, Efesios capítulo 1 primero. Para entender el contexto, vamos desde el versículo 18, a ver. Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces Pablo dice, yo estoy orando, oro permanentemente ¿para qué? Para que Dios les alumbre con sabiduría, les dé entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado? Pablo oraba para que el Señor nos diera esa, o a los efesios les diera esa sabiduría e iluminación. Eso es con respecto a lo que nosotros esperamos de Dios. ¿Qué es lo que esperamos de Dios? ¿Qué nos enseña Cristo a esperar cuando oramos? Venga tu reino. Venga tu reino, hágase voluntad. tu voluntad. Esa es nuestra esperanza. El sometimiento de todo a Cristo. Hasta el día en que se someta de último ¿la qué? La muerte a Cristo en la resurrección. Que sepáis cuál es la esperanza, la cual os ha llamado. Y las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Qué fue lo que le negó el Señor a Adán cuando lo sacó del jardín? La herencia. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí que se ha recuperado? La herencia. Es decir, querubín, hazte a un lado. Quítate de ahí. Deja la entrada libre. Por eso cuando el escritor de Hebreos dice que tenemos entrada libre al trono de la gracia, se ha recuperado la entrada a ese lugar en donde el hombre tenía comunión con Dios. ¿Me debe entender, hermanos? Por eso cuando el sumo sacerdote entraba delante del trono de nuestro Señor, detrás del velo, es porque el Señor había recuperado la entrada a la comunión con Dios. Pablo ora para que entendamos eso. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál las palabras que usa Pablo aquí son superlativas? Como que Pablo ora, dice, para que entiendan la riqueza, la grandeza de la herencia. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Está hablando en términos de ejércitos, en términos bélicos, en términos de dominio. La carta a los Efesios tiene ese tono. Por allá después les dice que tenemos lucha. ¿Recuerdan? El 21 dice sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Ahí el 21. Sí. Dice que es esa fuerza de la que habla Pablo es supereminente. ¿Fue poderosa esa fuerza para qué? En el versículo 20. ¿Para resucitar a quién? A Cristo. Mire qué cosa, porque Pablo dice que esa fuerza, Pablo dice, yo oro para que ustedes, efesios, comprendan, entiendan la sabiduría y la verdad de que esa fuerza ya la tienen los efesios. La misma fuerza que resucitó a... Preguntémonos, hermanos, ¿cómo se llama con nombre personal, personificado, esa fuerza que resucitó a Cristo de los muertos? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Los cristianos tienen la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? La primera evidencia que tenemos de que tenemos al Espíritu Santo. En la carta a los Corintios dice Pablo, nadie que hable por el Espíritu llama a Jesús anatema. Y nadie que no tenga el Espíritu lo puede llamar Señor. Si le decimos Señor,
Es decir, si decimos yo soy tu esclavo y tu siervo y me humillo delante de ti, es porque tengo tú la misma fuerza que te levantó de los muertos. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjense que hay una categoría ahí de ángeles. ¿Cómo los llama Principados. Autoridad, poder, señorío. Dice Pablo que nos ha puesto ya sobre esos ángeles. No para que nosotros directamente les demos órdenes, sino porque estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales, correinando con Él. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo ha sido sometido ya a Cristo. Por eso Cristo no vendrá, dice el apóstol Pablo, sino ¿hasta cuándo? Hasta que efectúe poco a poco la consumación de someter todas esas cosas que Él ya conquistó bajo sus, de tal manera que el último enemigo a vencer sea la muerte. Es lo último. Más adelante, hay en Efesios también, capítulo... miremos el 3 por ahora. El 3, versículo 10. 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo está hablando aquí del trabajo de ser apóstol y maestro y pastor y testigo de Cristo. En el versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables o insondables riquezas de Cristo. Dice Pablo: a mí me fue dado el honor de declarar, de dar testimonio, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, de aclarar. O sea, Pablo es un maestro superior, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora el versículo 10. ¿De al para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es el llamado de Pablo? Para dar a conocer a quiénes. Ha dicho en el versículo 8 a los. En el versículo 8 dice que Pablo fue llamado para dar a conocer a quiénes, a los. A los gentiles. A los gentiles. Pero mire que hay una cosa que uno a veces no toma en cuenta. Y es que Pablo fue llamado también para dar a conocer a los. Versículo 10. Gentiles. Otra vez, ahora el versículo 10. A los principados y potestades en lugares celestiales, los ángeles. A los ángeles. La iglesia, cuando da testimonio, también, ¿quiénes son testigos del testimonio de la iglesia? Los ángeles. Los ángeles aprenden de la iglesia. Porque los ángeles, aunque sean sabios, los ángeles no son omniscientes. Es decir, los ángeles no conocen de manera perfecta como solamente Dios conoce. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados. La sabiduría de Dios, dice Pablo, es multiforme. ¿Por qué? ¿Cuántas sabidurías de Dios hay? Una, pero es multiforme. ¿Qué es la palabra multiforme? Tiene multitud o muchas formas. La sabiduría de Dios no es solamente, como dicen los necios, de una cosa, sino que la sabiduría de Dios es la sabiduría de Dios acerca de ¿qué? De todas las cosas. Hay gente que se escandaliza si uno dice: si alguien, aunque no sea creyente, puede hacer algo bueno y bien hecho, aunque no sea creyente, lo puede hacer. ¿por qué? Porque ¿quién le dio la gracia de la sabiduría? Dios, aunque no sea creyente. Será muy... ¿Sí? ¿Andan buscando a alguien? Yo creo que ya... Vienen a patrullar porque Yo creo que ya habría, si estuvieran buscando a alguien, ya habrían... Okay. La multiforme sabiduría de Dios nuestro Señor es dada a conocer a los ángeles. Y la iglesia la comunica. Es decir, cuando la iglesia es fiel a Cristo, en todo los ángeles ven y aprenden.
¿Nos imaginamos eso, hermanos? Andan ahí acampando entre nosotros. Claro, son testigos de nuestro Señor. Son testigos de parte, no solamente son mensajeros, sino que también aprenden. Por medio de la iglesia, los principales. ¿Sabe qué me aterra a mí? Que la iglesia diga que no sea capaz de enseñar algo. Cuando la iglesia ha sido fiel, la iglesia ¿qué ha enseñado, hermanos? ¿Qué habrá enseñado la iglesia? ¿Sabe quién inventó el sistema de contabilidad moderna? Un señor de apellido Richie, que era un cristianito. No, era el administrador de un convento. Era el mayordomo. Y para llevar bien las cuentas de las cosas inventó el sistema de partida doble. Yo no entiendo mucho de esas cosas de contabilidad y de contaduría. Pero entiendo que hay una cosa que se llama un pasivo y un activo. Un haber y un deber. La doble partida. Pero a mí me impresiona que los cristianos estén endeudados y no saben qué tienen. ¿Qué cosa hay buena que no venga de Dios nuestro Señor? Y viene a la tierra a salar la tierra, porque la sal es ¿quién? ¿O quiénes? Nosotros. La iglesia. ¿Qué cosa hay que la iglesia o los cristianos no puedan enseñar? Los tiranos y las bestias y los monstruos, cuando incorporan las iglesias, porque los cristianos no están obedientes, ¿no? Y hay que incorporarla, ahí le escriben, ya que se incorporó, usted no puede hablar absolutamente nada, sino lo que le compete a eso de la iglesia. No puede enseñar, no puede hablar, no puede decir. Solamente lo que ellos llaman religión. Entonces la iglesia dice, venga, póngame las esposas, porque es que yo no puedo enseñar la multiforme ¿qué? Sabiduría de Dios, no sea que los ángeles sean los que aprendan. ¿Qué cosa es que la iglesia no puede enseñar? ¿Por qué las iglesias no volvieron a fundar universidades ni facultades? ¿Por qué? Porque ni siquiera la iglesia funda un jardín infantil. Es por eso, porque la iglesia ni siquiera le enseña a una mamá cómo tiene que disciplinar a su hijo. Porque para eso está la esposa del pastor, para que se lo cuide. ¿Me doy a entender, hermanos? Y los ángeles dicen, ¡enséñeme algo! ¡Enséñame! Porque usted se supone que tiene la sabiduría de Cristo. Aún los principados, dice, y las potestades en los lugares celestiales. Es decir, rankings de categorías de ángeles. Ahora, Efesios capítulo 6. Versículo 12. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay unos ángeles con los que hay que pelear. Y esa ya es la segunda parte de este curso, pero ustedes ya leyeron para la tarea. O la segunda parte de esta clase de hoy, que es los ángeles malos. Hablamos ya sobre los ángeles buenos. Y ahora hay ángeles malos. No hay mucho que decir de los ángeles malos. Lo más importante que hay que decir de los ángeles malos es que son malos, pero que perdieron. Y que la iglesia es llamada entonces a vivir la victoria sobre esos ángeles. Pisoteando sus cabezas de esos ángeles. Fueron expuestos públicamente. Públicamente fueron expuestos. Porque ya se le ató a Satanás para que perdiera su influencia. Por eso Santiago dice, resistid al diablo, sometiéndoos a
Dios. Y Pablo dice, vosotros en breve pondréis a Satanás bajo vuestros. Y Juan, primera de Juan, capítulo 2, Dios escribió a vosotros padres, jóvenes, hijos, porque vosotros habéis vencido al maligno. Vosotros habéis vencido al maligno. Hermano Reinaldo, quiero orar por favor para despedir. Bendito Padre, Señor, que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por una vez más, Señor, por estos estudios, Señor, que nos instruye, Señor, acerca de su palabra, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, Señor, porque es a través de ella, Señor, conocemos más de usted, Señor, de lo que usted nos dice y entendemos, Señor, nos abre el entendimiento, Señor, para que podamos ver, Señor, su voluntad, Señor, en su palabra, Señor. Gracias, Padre, porque es un tiempo valioso y le pedimos, pues, Señor, que nos ayude, Señor, a no solamente a ser oidores, pero también hacedores de su palabra, Señor. Poner en práctica, Señor, lo que usted nos enseña, Señor. Gracias, Padre, y ahora le entregamos el resto de la noche y se le entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.